Es la capital de un territorio de ultramar británico en el Caribe. Sin embargo, su población se reduce a 0 personas desde hace más de 2 décadas. A continuación, te invitamos a conocer Plymouth y a averiguar las causas que desencadenaron en esta situación atípica. Si detenemos la mirada sobre el Mar Caribe, podremos diferenciar 2 grandes regiones. Por un lado, las Antillas Mayores. Allí nos encontramos con Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. La otra son las Antillas Menores, en donde hay una enorme cantidad de islas y entidades diferenciadas. En cuanto a los países independientes, aparecen San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Granada y Trinidad y Tobago. También hay regiones con diferentes grados de autonomía, pero que pertenecen a otros estados soberanos. Hay territorios de 5 países: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Venezuela y Reino Unido. Si nos quedamos con el Reino Unido, observamos que cuenta con 3 territorios de ultramar. Uno de ellos es Montserrat, del que nos ocuparemos a continuación. Se trata de una pequeña isla que apenas supera los 100 kilómetros cuadrados de superficie. Si la comparamos con otras 2 islas caribeñas, es el triple que la colombiana San Andrés y una 6ª parte que la mexicana Cozumel. El nombre fue puesto por Cristóbal Colón, quien la visitó en 1493. Lo eligió como homenaje a la montaña Montserrat, que se ubica en Cataluña y es la más emblemática de esa región. Legalmente, la capital de Montserrat es Plymouth, que se encuentra en la costa sur. Pero si mágicamente llegáramos allí, no veríamos a una sola persona. Es que la capital está completamente deshabitada e incluso es ilegal visitarla. La explicación debemos buscarla en los desastres naturales, que fueron varios, pero los que dan cuenta de esta realidad se vinculan a Soufrières Hills, uno de los 3 volcanes montserratenses. Sí, a pesar de su reducido tamaño, la isla cuenta con 3 formaciones volcánicas. Si bien se había registrado actividad sísmica en algunas ocasiones, hacía casi un siglo que el volcán estaba inactivo. Sin embargo, el 18 de julio de 1995 comenzó la tragedia. Soufrières Hills entró en erupción y llenó de ceniza rápidamente el sur de la isla. Las oleadas piroclásticas avanzaron poco a poco y destrozaron lo que encontraban a su paso. Un mes después, en agosto, se hizo evidente que la capital estaba en grave peligro, ya que el piroclasto llegó a Plymouth. A fin de año, los residentes fueron evacuados de forma temporaria como precaución. Unos meses después, se les permitió regresar a sus hogares. Sin embargo, en 1997, la situación se volvería a complicar. El 25 de junio se produjo una nueva erupción del volcán, mucho más virulenta. Fallecieron 19 personas debido a los flujos piroclásticos. En agosto hubo otra oleada de erupciones. Se destruyó el 80% de la ciudad, que quedó bajo 1,4 metros de ceniza. Por eso, entre los escombros que quedaron, se pueden identificar a las partes superiores de los edificios. En medio de estas tragedias, muchas personas tuvieron que dejar sus hogares. De los 13.000 habitantes que tenía Montserrat, quedó menos de un tercio. Otras islas caribeñas y el Reino Unido fueron el destino momentáneo o permanente de personas que vieron cómo sus casas fueron destruidas. Sí, del mismo modo que le sucedió a los pobladores de Tristán de Acuña, quienes tuvieron que dejar sus hogares luego de la erupción de un volcán y se trasladaron a la metrópoli. La cuestión es que buena parte de Montserrat quedó inhabitable. No solo no se puede cultivar, sino que se determinó una zona de exclusión debido a los riesgos que conlleva estar en la parte sur de la isla. De esta forma, es ilegal ir a toda esta parte del territorio, a menos que se cuente con un permiso oficial. Toda la población actual, que ronda las 5.000 personas, se ubica en San Pedro, una de las 3 divisiones administrativas. Plymouth, la capital, se mantiene despoblada desde hace más de 2 décadas. De contar con los edificios de gobierno y la mayoría de los locales comerciales, el lugar se convirtió en un páramo inaccesible, en una Pompeya contemporánea. En medio de las evacuaciones, el gobierno se trasladó de forma momentánea a Braids, en el noroeste de la isla.
esta situación se mantiene al día de hoy. Según la ley, Plymouth sigue siendo la capital, aunque de hecho la sede del gobierno local está en Braids. Está planeado que se construya una nueva capital en Little Bay, en la zona contigua. De esta forma, Plymouth es la única capital del mundo que es un despoblado. Existen muchas ciudades en el mundo que han perdido su población. En algunos casos puede ser por motivos económicos y en otros por desastres naturales, como en Plymouth. También puede darse el caso de que la acción humana haya causado algunos desastres, como sucedió en Centralia y Pripyat. Pero Soufrière Hills no fue el único desastre natural que afectó a Montserrat. En 1989, el huracán Hugo también hizo destrozos. Varias zonas del Caribe y de Estados Unidos fueron seriamente dañadas. Fallecieron 56 personas y se perdieron miles de millones de dólares durante varios días de septiembre de ese año. En particular, en Montserrat, la población quedó desprotegida y se destruyeron varios edificios. Uno tenía una particular importancia. En la década del 70, George Martin, el histórico productor de los Beatles, había creado un estudio de grabación. Air Studio, así se llamaba, se convirtió en el lugar elegido para decenas de bandas y artistas de primera línea mundial. Allí grabaron, entre otros, Michael Jackson, Paul McCartney, The Police, Elton John, Dire Straits, Phil Collins, Black Sabbath, Lou Reed, Eric Clapton y Duran Duran. Antes del paso del huracán, el último disco grabado fue Steel Wheels, de los Rolling Stones. En la actualidad, el otro aspecto llamativo de Montserrat es su seleccionado de fútbol. Por la población de la isla no se esperan grandes resultados deportivos, está claro. Pero al mismo tiempo, no cualquiera toca fondo de esta manera. En 2002, mientras se jugaba la final de la Copa Mundial entre Brasil y Alemania, hubo otro partido. Bután fue local ante Montserrat. Se trató de un duelo entre los dos equipos ubicados al fondo de la tabla del ranking FIFA. Este encuentro amistoso quedó registrado en el documental La Otra Final, y ni siquiera ahí tuvieron éxito los montserratenses, que cayeron por 4-0 ante los locales. Sin embargo, la situación parece haber mejorado, con varios jugadores que participan de las ligas de ascenso de Inglaterra. En las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 realizaron un papel más que digno. Lograron 2 victorias y 2 empates. Uno de ellos ante El Salvador, un seleccionado con mucha más historia y recursos. Esto no alcanzó para pasar a la siguiente etapa, pero Montserrat es de los pocos equipos que se fue invicto del camino hacia el Mundial. Los partidos, como local, tienen que disputarlos fuera del propio territorio, que quedó devastado después de los desastres naturales. Menos aún podrán ser en Plymouth, la única capital del mundo sin población. ¿Debería cambiarse legalmente la capital de Montserrat o la actual situación puede continuar? Déjanos tu comentario más abajo. Si llegaste hasta acá, te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos adelante con el canal. También tendrás la posibilidad de acceder a contenidos exclusivos.